Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio Palabra de Vida. Gracias por su apoyo. Ahora les pido que abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos a estar estudiando todo el capítulo que lleva por título Salomón edifica el templo. Y claro que estos capítulos donde hablan de medidas y construcciones no son nuestros favoritos, pero al mismo tiempo el Señor siempre tiene algo que enseñarnos. Así es que con gozo vamos a leer el verso 11, 12 y 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, precioso Dios, al único, al soberano Dios y Rey, sea toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu gracia nos ha salvado, tu sangre nos ha redimido, Señor del cielo, de todo pecado. Padre, por tanto podemos venir confiadamente al trono de tu gracia, pidiendo tu ayuda, tu favor y tu oportuno socorro. Bendiga a su pueblo, Señor del cielo, y que en este día podamos aprender y crecer ese milímetro espiritual. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Enséñanos, Maestro precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. La semana pasada, Salomón pacta con Hiram, rey de Tiro, para intercambiar material para la construcción del templo. Dijimos que Tiro era un hombre que admiraba y que amaba mucho a David, por lo cual cuando Salomón le dio esta propuesta de intercambiar madera, a él le pareció muy buena la idea y apoyó a Salomón en este proyecto. Y dijimos que este rey Tiro envió madera fina a Salomón para la construcción del templo, a cambio o a intercambio de grano y aceite, que eran las cosas más valiosas e importantes para la sobrevivencia de la nación. Este pacto fue que ellos hicieron, ¿verdad? Se llamaba el título del estudio pasado, Pacto de Salomón e Hiram. ¿Por qué? Porque ese fue el pacto que ellos dos hicieron. Así comienza la obra del templo. Los sidonios eran especialistas en talar árboles y los israelitas eran expertos en la agricultura. Combinaron talentos o fuerzas para realizar el sueño de David. Y no duda que el sueño de David ahora se había convertido en el sueño de toda la nación. Gloria al Señor. Y vimos en el capítulo anterior una tremenda organización en el gobierno de Salomón, cada uno funcionando de acuerdo a su llamado o de acuerdo a su talento o a su capacidad. El que estaba puesto de jefe a dirigir la obra y el que era obrero a trabajar en la obra de Salomón. Gloria al Señor. Dijimos que también Salomón proclamó una leva, que quiere decir trabajo forzado, pero más bien yo diría que era trabajo voluntario, porque también la gente estaba emocionada de poder ver el sueño de David realizado, mirar ese templo terminado y construido, donde ahora el arca del pacto podía reposar para siempre. Esa era la idea. El capítulo 6 comienza así: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo,
comenzó él a edificar la casa de Jehová. Aquí encontramos una fecha y aprendemos que ellos comenzaron su calendario o comenzaron a contar los años desde el momento en que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Ellos proclamaron su nacimiento aquel día que dejaron la esclavitud o que el Señor los libró de la esclavitud de Egipto, y habían pasado 480 años que marcaba el calendario de ese acontecimiento. Nos dice también que era en el 4º año del reinado de Salomón, lo cual también nos indica que habían pasado unos 4 años de la muerte de David, que Salomón se propuso a construir el templo. Gloria al Señor. El mes de Sif es el mes segundo. El mes primero en el calendario hebreo es Nisan y Sif es el segundo. Nisan se cuenta de marzo a abril y Sif de abril a mayo, ya que el calendario hebreo entrelapa un mes entre el otro. Verso 2 dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Las medidas de la casa de Dios en nuestras medidas, 60 codos, cada codo equivale aproximadamente a 18 pulgadas. 12 pulgadas equivale a un pie. 18 pulgadas es equivalente a un pie y medio. Si la casa de Jehová medía 60 codos, estamos hablando aproximadamente de 90 pies de largo, gloria al Señor, y 20 de ancho. 20 serían 30 pies de ancho, y dice que 30 codos de alto, lo cual serían 45 pies de alto. Estamos hablando 90 de largo, 30 de ancho y 45 pies de altura. Era la nave del templo que Salomón estaba construyendo. Y si lo comparamos con el tabernáculo, estamos hablando de el doble de las medidas. ¿Por qué? Porque el tabernáculo eran 30 pies de largo y aquí vemos que son 60. En el tabernáculo eran 10 de ancho y aquí vemos que son 20 de alto. Y la altura, claro que el tabernáculo provisional era de 8 pies aproximadamente, porque era de tela, no podían expandirse más arriba de ahí. En realidad, el templo de Salomón es la copia del tabernáculo, simple y sencillamente al doble. El templo va a ser el doble del tabernáculo. Y el portico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. El edificio en sí no era tan grande. El lugar santísimo, vamos a mirar que estaba dentro del templo de 90 pies de largo y ocupaba un cuarto de 30 por 30 por 30 dentro, ¿verdad? Era un cubo dentro del edificio aproximadamente. Ahora, el lugar santísimo era en sí un cuarto oscuro que era alumbrado por la Shekinah de Jehová. Ahí no era necesario dejarle ventanas para que entrara luz, porque ese lugar era iluminado por la gloria y la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 5: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor
El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Está hablando en realidad del templo con salones alrededor para los sacerdotes que tenían que tomar turnos durante el año para venir a ministrar en el templo, pues ellos necesitaban un lugar en donde hospedarse. Estos cuartos extras que se hicieron alrededor era con ese propósito. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Los hebreos eran unos tremendos maestros para la mampostería o para picar piedras. Ellos sabían cómo trabajar la piedra. Diseñaban las canteras precisas para que encajaran una encima de la otra, y nos dice aquí la palabra del Señor que eran tan precisos que una navaja no podía entrar entre las piedras, ni tampoco había necesidad de usar chapopote o lodo, que era lo que usaban en esos tiempos para pegar las piedras. ¿Por qué? Porque eran tan precisas como un rompecabezas, iban armando una piedra encima de la otra. Ahora no estamos hablando de piedras pequeñas, estamos hablando de canteras de 12 pies a 18 pies. Las de 12 pies eran para la casa del palacio de Salomón, y las de 18 pies eran para la construcción de la casa de Dios. Ahora, dice aquí que no se escuchaba ni martillo ni cincel. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a las cuevas de donde sacaban la piedra, y ahí las prefabricaban para sacarlas enumeradas y las mandaban completas para que fueran encajando por número una encima de la otra. Era una construcción tan precisa que no era necesario, donde ellos estaban trabajando no había necesidad de estar cortando o estar martillando o estar cincelando. Por tanto, ahí no había ruido de construcción. Ahora, yendo a Jerusalén hasta este día, en medio de la puerta de Damasco y en la puerta de Herodes, todavía hay excursiones para ir a mirar o entrar a las cuevas de donde Salomón sacaba las canteras. Todavía ahí hay rastro de los cinceles, de cómo cortaron las piedras precisas y lisas de aquel lugar. Es en realidad un arte que se sigue practicando en Israel hasta este día. Los israelitas hacen con cincel unos huecos en las piedras que van a cortar, meten unas maderas, por esos agujeritos mojan las maderas, y cuando las maderas se hinchan por el calor, empujan la piedra de tal manera que la cortan en una forma precisa, y es un arte que hasta este día los israelitas siguen practicando, ¿verdad? Para cortar piedras, gloria al Señor. Y como dije, el corte era tan perfecto que no había necesidad de usar lodo o mortero o chapopote. Ahora, los musulmanes han hecho lo posible por borrar y tapar todas las señales que indican que ese territorio donde ellos tienen ahora la ermita de Omar era el territorio de los hebreos. Han ido destruyendo estas áreas arqueológicas porque a ellos no les importa la historia. Estas piedras que eran de admirar, que pavimentaban los atrios de la casa de Dios, las fueron cubriendo por un empedrado horrible. Es un crimen lo que ellos están
tratando de borrar las señas de que ese lugar un día le perteneció a los israelitas o a la nación de Israel. Ahora, como leímos que estas piedras eran prefabricadas, según la historia hebrea, se dice que una piedra llegó del lugar de donde la estaban construyendo a el lugar donde se estaba ya fabricando el templo, y la piedra no le encontraron ellos arreglo y la tiraron por allá lejos de la construcción del templo. Dijeron, yo creo que se equivocaron, y enviaron esta piedra extra y no estaba marcada, y creyeron que habían cometido un error porque no le encontraban lugar a esta piedra. Por tanto, los constructores la tomaron y la aventaron al lado de la construcción, y recordamos que el templo duró 7 años en construcción. En estos 7 años crecieron los matorrales, crecieron los arbustos y cubrieron la piedra. Ahí se quedó esa piedra por los 7 años que el templo estaba en construcción. Al final llegaron al momento en el cual el templo iba a ser terminado, pero hacía falta la piedra llamada la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra que encajaba y hacía que toda la construcción quedara perfecta. Enviaron a los picadores de piedra y les dijeron, nos hace falta la piedra principal, la piedra del ángulo, y ellos revisaron su inventario y les dijeron, esa piedra se les envió hace mucho tiempo, no la tenemos aquí, búsquenla. Entonces uno de los trabajadores comenzó a buscar entre los alrededores y descubrió que la piedra principal, que la piedra del ángulo, la cual habían desechado los edificadores, era la piedra principal que les hacía falta. La trajeron, y fue así como terminaron la construcción del templo. Ahora, según la profecía, esta es historia, lo que yo le estoy platicando no es invento mío, es historia hebrea. Según la profecía del Salmo 118, verso 22, que se refiere a Jesucristo y que trata con este incidente de la piedra del ángulo perdida, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El apóstol Pedro pudo entender esta profecía, o el Espíritu Santo la reveló a su corazón, que él, ¿verdad?, citó o escribió en 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis Él es precioso, nuestro Señor Jesucristo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro dice que a Jesucristo no le reconocieron, que lo tiraron también los religiosos a un lado, y esta piedra era nuestro Señor Jesucristo, ordenada por Dios para que fuera la piedra perfecta, la piedra del ángulo. Y el día viene en el que nuestro Señor Jesucristo va a ser reconocido por todos aquellos que le han desechado. Para los que creemos, Él es nuestra piedra preciosa, Él es la piedra del ángulo que encaja en la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero para los que lo desecharon, ¿verdad?, un día, gloria al Señor, como dice la palabra del Señor en Zacarías, que los que lo traspasaron
¿verdad? Harán gran lamentación. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es la piedra del ángulo, en él encaja toda la historia, gloria al Señor. Ese incidente que ocurrió durante la construcción del templo de Salomón trajo una enseñanza para la nación de Israel. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y esa profecía se refería a nuestro Señor Jesucristo, a quien Pedro, ¿verdad?, nos lo cita. Gloria al Señor. Verso 8 dice, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento da en medio al tercero. Una escalera de caracol, en ese tiempo estamos hablando de arquitectura, de diseño, algo hermoso. Y si usted visita en estos días a Jerusalén, pasa por abajo de la puerta llamada la puerta de Damasco, subiendo hacia la puerta de los guardas, ahí hay una escalera en caracol que te lleva arriba a la puerta moderna llamada la puerta de Damasco. Está la puerta antigua y la moderna, la cual era usada por los guardas o los soldados romanos en los días de nuestro Señor Jesucristo, y ahí queda una escalera en caracol aproximadamente de 8 metros de altura, ¿verdad? Para apreciar y admirar la arquitectura y darnos una idea de lo que aquí el escritor nos está hablando, gloria al Señor. Verso 9 dice, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro, edificó asimismo el aposento alrededor de la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Imaginémonos este edificio, porque en ese tiempo la gente vivía en tiendas de campaña. En realidad ya los más sofisticados tenían su casita hecha de adobe, en la cual vivían, y ahora están hablando de un edificio de piedra forrado con madera de cedro, y esa madera de cedro después iba a ser forrada de oro puro, de oro finísimo. Estamos hablando de algo glorioso, algo de admirar, gloria al Señor. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con la relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos. En medio de la construcción, cuando Salomón se encontraba edificando la casa, vino a él palabra de Jehová. El Señor le habló, gloria a Cristo Jesús, en medio de la construcción. Los decretos, dice aquí, si guardares mis estatutos e hicieres mis decretos, ¿verdad? Esta declaración es Dios instruyendo a los jueces, ¿verdad? En la palabra del Señor, cuando Dios le dio la ley a Moisés, le dio instrucciones le dio decretos y le dio estatutos. Esos decretos y estatutos eran para los jueces, para que ellos tuvieran reglas de cómo guiar al pueblo de Israel y de cómo juzgar en diferentes situaciones. Digamos que esta persona accidentalmente agredió o mató a la otra persona, entonces ahí había reglas del juicio que se debería de traer sobre esta persona por tal asesinato accidental. Si guardares mis mandamientos y mis estatutos, Dios le está diciendo
a Salomón que su presencia iba a estar con ellos condicionalmente, basado en su obediencia a sus decretos y estatutos. Si siguieren las reglas que yo le di a Moisés y de esta manera rigieran al pueblo, yo estaré en medio de su templo. Lo cual nos dice que Dios es un Dios de justicia. Y cuando la nación abandona los decretos y los estatutos de Dios, se debilita. Y cuando se debilita, cae en las manos de sus enemigos, y Dios declaró o testificó que la falla de Israel fue por no guardar sus estatutos y sus ordenanzas. Vamos a mirar más adelante que el pueblo de Israel es tomado en cautiverio a causa de abandonar estos decretos y estos estatutos que eran tan importantes. Hay reglas y los jueces deberían de implementar esas reglas para guardar la sanidad de la nación de Israel. Gloria al Señor. Ahora, la gente comenzó a cometer crímenes y los jueces dejaron de implementar la disciplina o el castigo. Comenzaron a pedir rebajas a los castigos o a pedir mordidas o a ser tolerantes a la maldad del pueblo. Se hicieron facilitos, ¿verdad? No implementaron lo que Dios quería que implementaran. Por eso la presencia de Dios también abandonó el templo, y eso lo vamos a mirar más adelante en la historia del Señor. Pero aquí le está advirtiendo a Salomón, le habló en medio de la construcción del templo. Si guardan mis estatutos, mi presencia estará siempre en este templo, en este lugar. Gloria al Señor. Hoy en día también miramos, ¿verdad?, que en las iglesias el pecado se ha comenzado a tolerar, o se han dejado de reforzar las reglas que el Señor puso para la sanidad o el bienestar de la iglesia. Gloria al Señor. Y también hay muchas iglesias hermosas y lindas como las de Salomón, pero que la presencia del Señor ya no está en ellas. ¿Por qué? Porque esa presencia es condicional. Gloria al Señor. Y aquí, al menos para Salomón, era algo condicional. Y para no ir muy lejos, ¿verdad? Si miramos hoy en día, también esta nación ha dejado de implementar las leyes. Miramos que la gente puede entrar a una tienda y robar $1,000 y salir sin ningún castigo o sin ninguna multa, y esto ha causado crimen y desorden en la nación, ¿verdad? Aún los jueces están actuando en una manera injusta. Miramos que al justo lo andan persiguiendo y al malandro lo están dejando vivir a sus anchas y hacer lo que quiera, ¿verdad? Esto trae destrucción a la nación cuando la moralidad no se implementa, cuando las reglas no se implementan. Hay destrucción, ¿verdad? Somos entregados a oprobio de otras naciones, y mire a su alrededor, eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente en nuestra nación. Tenemos mucho por qué orar. Gloria al Señor. Sigamos orando por los que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el gobierno, para que hagan lo justo. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 12, leímos parte: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Un consejo de Dios para Salomón de implementar estatutos, ordenanzas y mandamientos. De lo contrario, su presencia abandonaría el templo, no estaría. Y qué triste es tener un templo hermoso, pero vacío de la presencia de Dios, ¿verdad?
es lo que necesitamos en nuestra vida. También nuestro cuerpo es templo del Señor, y qué importante es que su Espíritu more también en nosotros. Gloria al Señor. Ahora describe algunos aspectos del verso 14 de la madera que mandó a traer de Tiro, ¿verdad? Y dice así: así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Primero construyó la nave de piedra, después la forró de madera de ciprés, y por último, ¿verdad?, vamos a mirar que la forra de oro puro. Verso 17 dice: la casa, esto es el templo de adentro, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía detalles de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Algo maravilloso. Ahora comienza a integrar los adornos a la casa de Dios, y esto era para Dios exclusivamente, no era para el pueblo, era algo nunca visto para el Rey de toda la tierra. Gloria al Señor, el Rey de Reyes. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Uno de los cuartos más importantes, pues obviamente era el lugar santísimo. Dice aquí: el lugar santísimo, verso 20, estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Las medidas del lugar santísimo era de 30 por 30 por 30. Gloria al Señor. Era un cubo. E interesantemente, el tabernáculo en donde estaba el lugar santísimo, el que construyeron en el desierto, era de 15 por 15. Y claro que la altura no podía ser más de 8 pies de altura, porque era de construcción de tela. Como dijimos, que el templo era el doble del tabernáculo. No era un lugar muy grande, pero cierto y verdaderamente era hecho en cubo, como también vamos a mirar más adelante que la ciudad de Dios está hecha en un cubo. Dice: y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y dijimos en el estudio anterior que eran 75,000 libras de oro, equivalente a 37 toneladas aproximadamente de oro, el que se usó en la construcción de la casa de Dios. Hizo también, verso 23, en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que habían 10 codos desde la punta de una hasta la punta de la otra. Los querubines llegaban de pared a pared. Recordamos, ¿verdad?, que la anchura del templo eran 30 pies. Ahora estamos hablando 10 codos, que equivale a 15 pies. 15, ¿verdad?, era un querubín, y 15 las alas de los otros querubines. Tocaban de pared a pared la parte de atrás del templo. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño. 15 y 15 eran 30, y de la misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo,
los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Esto solamente lo podían observar los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ni siquiera los sacerdotes regulares podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote era el que iba a tener acceso a mirar los querubines que estarían atrás de pared a pared, y enfrente de ellos estaría el arca del pacto, que también tenía querubines por ambos lados tocándose la ala uno al otro. Gloria al Señor. Ahora, el templo era de 90 de largo, 30 de ancho y 45 de altura. Se nos hace pequeño a nosotros, ¿verdad? En realidad no es un arca grandísima. El templo era para Dios exclusivamente. Ahí el tabernáculo era lo importante para poner el arca de Dios, donde iba a estar la presencia de Dios. Los otros 60 pies de largo era para la administración y para los sacrificios que los sacerdotes iban a estar ofreciendo, y la gente no entraba al templo, se reunía en los atrios del templo. Ahí era donde ellos tenían comunión con Dios. Ellos llegaban hasta la puerta y ahí entregaban su ofrenda, y ahí el sacerdote la recogía y se la ofrecía a Dios, y después traía parte de la ofrenda, la entregaba a la familia que iba a sentarse a los atrios, y ahí era donde tenía comunión con Dios. Aquí nosotros hacemos los templos para entrar en ellos y ahí tener comunión con Dios. Pero en ese tiempo pues era exclusivamente para Dios, por eso no es un edificio muy grande. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió todo de oro los querubines y las palmeras. Aquí nos está describiendo el ornamento en realidad que tallaron en las paredes. Gloria al Señor. Eran de madera de olivo, ¿verdad? Y forradas de oro, que iban para adornar el lugar santísimo, y vamos a ver que también parte del templo. Verso 33. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Las puertas se abrían para los 2 lados si era necesario. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban a estar entrando y saliendo, ¿verdad?, con las ofrendas del sacrificio. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas las dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Estamos hablando, comenzaron en el año 4 del reinado de Salomón. En el año 11º la terminaron. 7 años duró la construcción del templo. Esto fue el templo que Salomón construyó. El sueño de David ahora ha sido realizado, pero aún faltan los muebles y los utensilios que van a ser usados en la casa de Dios. No se pierda el siguiente capítulo. Amén. Quédese con nosotros.
se va a poner mejor la enseñanza. Gloria a Dios. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Señor amado. Gracias por tu misericordia, Señor mío y Dios mío, porque tu presencia está con nosotros, maravilloso Dios. Hemos leído tu palabra, Padre Santo, la hemos tratado de expander, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Permite, Señor del cielo, que esto que hemos aprendido sea para nuestro crecimiento espiritual. Señor, dice tu palabra en Apocalipsis que hay bendición en solamente leer tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Mira sus necesidades, tú las conoces, sean físicas, sean emocionales, sean materiales. Seguimos declarando que tú tienes, Señor del cielo, la solución y los medios a nuestros problemas. Camina con nosotros en esta semana, acompáñanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.